Lo hice en la noche de mi 33 cumpleaños. Cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada y el silencio de la casa era tan pesado como el veneno que acababa de verter en el vino de mi hermana. No fue un impulso, fue la culminación de años de invisibilidad, de ser el eco de una familia que me había borrado del mapa. Mi madre, con su sonrisa falsa de porcelana, brindó por la niña prodigio mientras yo, sentada en la esquina de la mesa, sentía como el nudo en mi garganta se convertía en una soga. Y entonces, con las manos temblando pero el corazón de acero, levanté mi copa y dije por las mentiras que nos unen. Ella bebió, ajena, y yo supe que el amanecer traería no solo resaca, sino ruina. Madrid, esa bestia de hormigón y neón que devora sueños, era el telón de fondo perfecto para mi rabia. Nací en un barrio obrero de Usera, donde el olor a fritanga y a humo de cigarrillos baratos impregnaba las calles estrechas. Mis padres, Ramón y Carmen, eran de esa generación que sobrevivió a la crisis del 2008 vendiendo ilusiones. Él, un contable que manipulaba números para constructoras corruptas, ella, una ama de casa que soñaba con ser influencer en los 90, pero se conformó con cotilleos en el mercado. Tenían 2 hijas, Sofía, la joya, y yo, Elena, la sombra. Desde niña, Sofía era la que brillaba. En el colegio, sus notas eran trofeos, las mías, excusas para castigos. Elena, ¿por qué no puedes ser como tu hermana?, me repetía mi padre mientras afilaba su navaja de afeitar. No para cortarse el pelo, sino para recordarme que el filo de las expectativas corta más hondo que el acero. Recuerdo mi primer cumpleaños que dolió de verdad los 8 años. Sofía tenía 6, y mis padres, con el dinero ahorrado de un bono extra de mi padre, le compraron un vestido de comunión anticipado, blanco como la nieve de la sierra, con encajes que costaban más que mi mesada anual. Yo pedí un libro de cuentos, algo para escapar de esa casa que olía a humedad y a promesas rotas. Me dieron un delantal nuevo, para que ayudes en la cocina, como una buena hija, dijo mi madre, besando la frente de Sofía, mientras ella probaba el vestido frente al espejo empañado del baño. Aquella noche, me encerré en mi cuarto un cuchitril con litera superior que compartía con ratones y juré que un día les haría pagar. No por el vestido, sino por convertirme en el mueble invisible de su salón. Los años pasaron como un río turbio, arrastrando mis sueños al desagüe. Estudié Derecho en la Complutense, becada por mis propias uñas, trabajando de camarera en un bar de Malasaña donde los borrachos me confundían con la sirvienta de sus fantasías. Sofía, en cambio, entró en la Universidad Privada de Madrid con una matrícula pagada por papá, cursando publicidad porque tenía carisma. Terminó con honores, claro, y un novio que era el hijo de un diputado, Javier, alto, con ojos de depredador y un Rolex que brillaba como su futuro. Yo me gradué con deudas y un puesto de pasante en un bufete de mala muerte en Gran Vía, donde mi jefe me palpaba el culo mientras dictaba sentencias. Eres lista, Elena, pero no vendes, me dijo una vez, y supe que vendía más de lo que imaginaba mi silencio por un sueldo miserable. La grieta se abrió del todo en mi 25º cumpleaños. Habíamos mudado a un piso en Chamberí, gracias a una herencia de la tía abuela que mi padre administró con maestría, es decir, se quedó con la mitad para gastos. Organicé una cena modesta, paella de mariscos que cociné yo misma, con el dinero de mis propinas. Sofía llegó tarde, oliendo a Chanel y a promesas de noche loca, con Javier colgando de su brazo como un trofeo. Mis padres la recibieron con abrazos y un regalo envuelto en papel dorado, un billete de avión a Ibiza, una semana en un resort de 5 estrellas. Para que celebres como mereces, mi reina, ronroneó mi madre, ignorando mi plato de paella que se enfriaba. Y yo, nada.
Solo una palmada en la espalda de mi padre. Sigue trabajando duro. Elena. Algún día llegarás. Aquella noche, mientras Sofía y Javier se reían en el salón ajeno a mi existencia, me escabullí al baño y vomité no solo la cena, sino años de bilis acumulada. Mirándome en el espejo, vi no a una hija, sino a una extraña con ojos hundidos y una sonrisa torcida. Basta, susurré. Y empecé a planear. No era venganza ciega, era justicia con colmillos. Investigué los libros de cuentas de mi padre, accedí a su ordenador mientras fingía limpiar la oficina improvisada en el sótano. Descubrí las transferencias, miles de euros desviados a cuentas offshore, disfrazados de inversiones familiares. Sofía lo sabía, había firmado como apoderada en una de ellas. Javier, el príncipe, era el cerebro lavado de dinero a través de su bufete de abogados, fingiendo ser el salvador de la familia. Mi aliada inesperada fue Marta, mi antigua compañera de piso en la universidad, ahora abogada en un despacho de anticorrupción en el Paseo de la Castellana. Le conté todo una noche de copas en un bar de tapas en La Latina, entre aceitunas y vino tinto que sabía a sangre. Elena, esto es dinamita, dijo, sus ojos brillando con esa mezcla de empatía y ambición que hace a las amigas letales. Pero si lo haces, no hay vuelta atrás. Arrastrarás a todos. Asentí, saboreando el riesgo. Eso es lo que quiero. Que sientan el peso. El primer paso fue sutil, una llamada anónima a la agencia tributaria, con documentos escaneados que envié desde un cibercafé en Atocha. Fraude fiscal en la familia López, murmuré al teléfono, mi voz distorsionada por un pañuelo sobre el micrófono. 2 semanas después, mi padre recibió la notificación, auditoría completa. Su rostro, al volver a casa, era una máscara de ceniza. Algún cabrón nos ha jodido, gruñó, y por primera vez, miré sus ojos y vi miedo. Sofía, siempre la intocable, empezó a quejarse, papá. ¿Y mi viaje a Dubái? Javier dice que no podemos gastar ahora. Mi madre, la reina del drama, lloraba en la cocina, culpando a envidiosos del barrio. Yo fingía preocupación, sirviendo café en tazas agrietadas mientras mi mente tejía la red. Pero el odio no era solo por el dinero, era por el alma que me habían robado. Recordaba las noches en que Sofía robaba mis diarios, leyéndolos en voz alta para que mis padres se rieran de mis fantasías románticas. O cuando, a los 18, me quitó a mi primer novio, Diego, en una fiesta de fin de curso en el Retiro. Él era mi refugio, un chico de lavapiés con guitarra y sueños de poeta. Una semana después, lo vi besándola bajo los olmos, y supe que el mundo era un teatro donde yo era la comparsa. La tensión crecía como una tormenta de verano en la meseta. Mi padre empezó a beber más, su aliento a anís llenando el piso. Sofía y Javier discutían en susurros sobre soluciones creativas, y yo, la hija invisible, me convertía en la oyente perfecta. Una noche, mientras fingía dormir, oí a mi madre confesar, Ramón, si sale a la luz lo de la herencia de tu hermana. Nos hunden. La herencia. No era solo dinero, era el secreto que me había atado de por vida. Mi tía abuela no había muerto de vejez, había sido un accidente orquestado por mi padre para reclamarlo todo. Incluida mi parte, que él me negó por tu bien. El veneno en el vino fue solo el comienzo. Elegí ricino, inodoro, letal en dosis pequeñas. Lo compré en una herboristería en El Rastro, disfrazada de remedio para dolores menstruales. Aquella medianoche de mi cumpleaños, mientras la familia dormía el sueño de los justos, vertí 3 gotas en la botella de Rioja que Sofía guardaba para sus noches especiales. No quería matarla aún, no, solo hacerla sufrir, como yo había sufrido. Al amanecer,
Ella se despertó con calambres que la doblaron en dos, gritando por misericordia, mientras yo llamaba a la ambulancia con voz de hija preocupada. Es solo intoxicación alimentaria, diagnosticaron en el Gregorio Marañón. Pero yo sabía la verdad, era el primer mordisco de mi venganza. Los días siguientes fueron un ballet de mentiras y fingimientos que me agotaban el alma, pero fortalecían mi resolución. Sofía pasó una semana en el hospital, pálida como un fantasma de Velázquez, con Javier a su lado, susurrándole promesas de todo saldrá bien. Mis padres revoloteaban como moscas alrededor de la mierda, culpando al catering de la cena esa paella que yo había cocinado con amor envenenado. Elena, ¿estás bien? Pareces distante. Me dijo mi madre una tarde en la sala de espera, su mano fría sobre la mía. Retiré la mía con gentileza, sonriendo esa sonrisa que había perfeccionado en años de tribunales, solo preocupada por ella. Mamá. Siempre lo estoy. Mentira. En mi interior, un volcán rugía, lava de rabia pura. Marta me cubría las espaldas. Nos reuníamos en su apartamento en Malasaña, un loft con vistas a la plaza del 2 de mayo, donde el humo de su cigarrillo rubio se mezclaba con el aroma de café solo y papeles legales. La auditoría avanza, me informó una noche, extendiendo documentos sobre la mesa de roble. Tu padre ha transferido fondos a una cuenta en Panamá, pero la USEO, la Unidad Central Operativa, ya tiene olfato. Y Sofía firmó el 40% de las facturas falsas. Sus ojos, marrones como el chocolate amargo, me escrutaban. ¿Estás segura de esto, Elena? Una vez que tiremos de la manta, se acaba la familia. Asentí, sorbiendo mi copa de vermú. La familia se acabó hace años, Marta. Solo quedaban las apariencias. Flashback a mi infancia, cuando las apariencias eran todo. En Usera, jugábamos a ser ricas en el patio de luces, donde el sol apenas se colaba entre los tendederos. Sofía y yo compartíamos una muñeca de trapo, pero ella la reclamaba siempre, es mía, porque soy la mayor en espíritu. Mentira. Yo era la mayor por 3 años, pero eso no contaba. Mi padre nos contaba historias de su juventud en Andalucía, de olivos y vendimias, pero siempre terminaban en lecciones, el mundo premia a los listos, no a los trabajadores. Él era listo. Claro, había falsificado currículos para subir en la constructora, robando horas extras que nunca vio el sol. Mi madre lo idolatraba, cociendo su ego en guisos de callos y reproches velados. A los Queens, descubrí el primer robo real. Sofía había roto un jarrón de la abuela herencia de cristal murciano y yo, para encubrirla, confesé que fue yo. El castigo, 1 mes sin salir, limpiando la casa de arriba abajo. Aprende responsabilidad, Elena, me espetó mi padre, su bofetada resonando como un trueno en el pasillo. Sofía me lo agradeció con un caramelo robado de la cocina, sus ojos inocentes brillando. Eres la mejor hermana, susurró. Y yo creí, Dios, ¿cómo creí? Hasta que, años después, vi cómo usaba esa hermandad para apuñalarme por la espalda. El amor fue el golpe maestro. Diego, mi Diego, con su risa que olía a jazmín del retiro y manos que escribían poemas en servilletas de bar. Lo conocí en una manifestación contra la reforma laboral, él con pancarta y yo con megáfono prestado. Nuestras noches eran fuego, besos bajo la lluvia en el prado, sexo torpe en su piso compartido en lavapiés, sueños de huir a Galicia y abrir una librería. Sofía lo vio en una foto de mi Facebook antes de que borrara todo y decidió que era suyo. Una fiesta en el Circo Price, música techno y luces estroboscópicas. La encontré besándolo en un rincón oscuro, su lengua en su boca como una serpiente. Es un error, me dijo él después, lágrimas en los ojos. Ella me buscó, Elena. Dijo que tú no lo querías de verdad. Y yo,
Destrozada. Lo dejé ir. Semanas después. Vi sus fotos en Instagram, Sofía y Diego en Formentera. Quetas y de los regalos de mis padres. Aquella traición me endureció como el acero de Toledo. Empecé a coleccionar pruebas, correos electrónicos hackeados de la cuenta de Sofía, su contraseña era Princesa33. Patética. Extractos bancarios fotocopiados del cajón de mi padre. Grabaciones de conversaciones en el salón donde Javier detallaba esquemas fiscales creativos. Todo lo guardaba en una carpeta USB oculta en mi joyero, junto a la sortija de compromiso que Diego me había devuelto por correo. Marta revisaba cada pieza como un joyero con diamantes falsos. Esto podría hundirlos a todos, 10 años de cárcel para tu padre, 5 para Sofía y Javier. Adiós a su carrera política. Pero la venganza no es solo papeles, es veneno en las venas. Después del hospital, Sofía volvió cambiada, delgada, paranoica, acusando a la comida, al vino, a alguien que nos odia. En una cena familiar forzada, mi madre insistiendo en normalidad. Ella me miró fijamente, Elena. Tú no tendrías motivos para hacerme daño. El tenedor en mi mano tembló. Pero respondí con una risa, hermana. Yo solo quiero que estemos unidas. Javier, sentado a su lado, me escrutó con esos ojos de halcón, él sospechaba. Lo sabía. Aquella noche. Lo seguí hasta su coche en el parking subterráneo de Chamberí. Si tocas a mi familia, te arrepentirás. Siseó al verme en las sombras. Sonreí demasiado tarde. Amor. Ya lo hice. La auditoría escaló. Agentes de Hacienda allanaron el piso una mañana de lluvia torrencial, con órdenes judiciales que olían a tinta fresca y a mi venganza. Mi padre, esposado en el salón, gritó: ¿Quién coño nos ha delatado? Mi madre sollozaba en el suelo, rodeada de cajas de documentos. Sofía, histérica, me abrazó. Elena, Dios, ¿qué vamos a hacer? Fingí consuelo, pero en mi mente, una voz cantaba flamenco de triunfo. Javier desapareció esa tarde, volando a Lisboa con una maleta de excusas. Volveré, prometió por teléfono, pero Sofía colgó llorando, y por primera vez, vi grietas en su armadura de princesa. Yo, mientras tanto, ascendía en mi bufete. Mi jefe, el baboso, me promovió a asociada junior después de que resolviera un caso de evasión fiscal inspirado, claro, en mi propia familia. El dinero empezó a fluir, un piso propio en Salamanca, ropa que no olía a segunda mano. Pero el lujo era amargo. Cada noche, sueños de Diego me despertaban sudando. Su fantasma susurrando: ¿vale la pena, Elena? Y respondía en voz alta: sí. Porque ellos nunca pagaron por ti. Marta me advirtió: la USEO quiere testigos. Si no declaras, se enfría. Dudé por primera vez. Declarar significaba finiquitarlo todo: cárcel, divorcios, ruina social. Pero también libertad. Una noche, en el templo de Devot bajo la luna llena, me senté en las escaleras y lloré por la niña que fui, la que soñaba con hermanas unidas. Al amanecer, llamé a Marta: hazlo. ¡Qué pajen! El twist empezó con una carta. Llegó anónima, en papel crema con membrete de un notario en Sevilla. Elena, ¿tu padre no es quien crees? Lee esto antes de destruirnos. Dentro, documentos amarillentos, el acta de nacimiento de Sofía. No era mi hermana de sangre. Era la hija ilegítima de mi madre, fruto de una aventura con un torero en los 70. Mi padre la había adoptado para salvar la familia, pero el secreto lo carcomía, y por eso la mimaba, culpa disfrazada de amor. Y yo era la única sangre verdadera, la heredera legítima de todo. El mundo se tambaleó. ¿Mi venganza era contra fantasmas, o peor, contra mí misma? La carta ardía en mi bolsillo como un carbón andaluz, y cada paso por las aceras mojadas de Madrid me quemaba los pies.
¿Cómo podía ser? Sofía. Esa víbora dorada. No compartía mi sangre. ¿Pero eso la absolvía? No. El veneno que le había dado no distinguía a Anne, solo dolía igual. Me refugié en el piso de Marta, derramando el secreto sobre su mesa de caoba mientras ella fumaba un pitillo tras otro, exhalando nubes que olían a tabaco negro y a verdades amargas. Esto cambia todo, Elena, dijo, hojeando las páginas con uñas rojas como sangre fresca. Tu madre te debe explicaciones. Y la herencia. Es tuya por derecho. Pero si sigues adelante, destrozas no solo a ellos, sino a tu propia historia. Historia. La palabra me revolvió las tripas. Mi historia era un tapiz raído, tejido con hilos de mentiras que mis padres habían hilvanado desde que yo tenía memoria. Recordaba las visitas al notario en mi niñez, cuando mi madre me mandaba a la sala de espera con un caramelo de mazapán mientras ellos firmaban papeles para el futuro. El futuro de Sofía. Claro. Ahora entendía, la protegían porque era frágil. Un secreto con tacones altos y sonrisa de anuncio. Yo, la legítima, era el escudo, la que cargaba con los pecados para que ella brillara. Decidí confrontar. No con furia, sino con bisturí. Llamé a mi madre esa tarde. Voz de hija pródiga, necesito verte. Sola. Quedamos en el café comercial de la Glorieta de Bilbao, un relicto modernista donde los fantasmas de Lorca aún susurran versos. Ella llegó envuelta en un abrigo de paño gris, el rostro surcado por arrugas que no recordaba, como surcos en un campo seco de la Mancha. Pidió un cortado, manos temblorosas sobre la taza. Elena, ¿qué pasa con lo de tu padre? Estamos en el ojo del huracán. Saqué la carta, deslizándola sobre la mesa de mármol como una sentencia. Sus ojos se agrandaron, pupilas dilatándose como pozos negros. Dios mío, murmuró, y entonces las lágrimas, no de arrepentimiento, sino de pánico puro. No lo entiendes, hija. Fue un error de juventud. Tu padre. Él me salvó. Adoptó a Sofía para que no la perdiera. Para que fuéramos una familia. La interrumpí. Voz baja pero afilada, y yo fui el pegamento. Mamá, la que limpiaste el desastre mientras Sofía se llevaba los aplausos. Ella sollozó, cubriéndose la cara con un pañuelo de encaje. Te quise igual, Elena. Más, incluso. Pero Sofía necesitaba protección. El mundo es cruel con las bastardas. Bastarda. La palabra colgaba en el aire como humo de incienso en una procesión de Semana Santa. Me levanté, dejando billetes sobre la mesa. Protegida, dices. Como el dinero que robasteis de la tía abuela. Como mi vida, que sacrificasteis en el altar de vuestras culpas. Salí sin mirar atrás, el bullicio de la Gran Vía ahogando sus llamadas. En mi interior, el odio mutaba, ya no era solo rabia ciega, sino un cálculo frío, matemático. Si Sofía no era sangre, ¿por qué dolía tanto? Porque el amor, el traicionado, no reconoce genealogías. Sofía me buscó esa noche. Golpeó mi puerta en Salamanca a las 11. Maquillaje corrido y voz de niña perdida. Elena, por favor. Mamá me lo contó todo. Soy una impostora. La dejé entrar, observándola como a un espécimen en un laboratorio, frágil, rota, pero aún peligrosa. Se derrumbó en mi sofá de cuero nuevo, contando su versión, como mi madre la había parido en secreto en un convento de Toledo, como mi padre la recogió como un paquete olvidado. Pensé que eras mi hermana de verdad, sollozó. Por eso te hice daño. Celos, Elena. Celos de tu fuerza, de tu legitimidad. Celos. La palabra me heló. Ella, celosa de mí, la que tenía yates y amantes. Envidiaba mi sombra. Hablamos hasta el alba.
Vino en mano esta vez, sin veneno. Por primera vez, vi a Sofía no como enemiga, sino como espejo roto, dos mujeres moldeadas por las mismas manos crueles. Me contó de Javier cómo él la usaba. No amaba. Como el dinero era su red de seguridad contra un pasado de pobreza en el convento. Te robé a Diego porque vi en ti lo que yo nunca tendría. Pureza. Pureza. Rey. Amarga. Diego me dejó por ti, Sofía. Y tú lo sabías. Ella bajó la mirada. Y en ese silencio, nació una alianza frágil. Ayúdame a salir de esto, suplicó. Juntos, podemos hundir a Javier. Él es el verdadero monstruo. La tentación me mordió. ¿Perdonar? ¿O usar su debilidad como arma? Al día siguiente, contacté a Marta, nuevo plan. Incorpora a Sofía como testigo contra Javier. Marta silbó al teléfono, arriesgado, pero brillante. Divide y conquista. Empezamos a tejer. Sofía grabó llamadas a Javier. Confesiones de pequeños favores fiscales que olían a cárcel. Yo, desde mi bufete, filtré datos a la prensa El País. Con un titular discreto, escándalo en élites madrileñas, hijo de diputado implicado en blanqueo. Las redes ardieron. Javier se convirtió en trending topic. Su padre, el diputado, renunciando en una rueda de prensa patética en el Congreso. Mi padre, en cambio, se hundía solo. Lo visité en la cárcel provisional de Soto del Real, un monstruo de hormigón en la periferia norte, donde el olor a desinfectante y desesperación impregna las paredes. Me recibió en la sala de visitas, esposado, barba de 3 días y ojos hundidos como pozos secos. Elena, mi niña. ¿Por qué? Fingí sorpresa. ¿Por qué qué? ¿Papá? ¿Por tus robos? ¿Por mentirme sobre Sofía? Él se derrumbó. Voz ronca, todo por protegeros. La herencia de tu tía. La maté. Sí. Un empujón en las escaleras. Por accidente. Pero era para nosotros. Confesión grabada en mi teléfono. Escondido en el bolso. Para Sofía. Corregí. Él negó, para ti también. Siempre fuiste la fuerte. Fuerte. La palabra me ahogó. Salí de allí con el alma en jirones, pero la cinta en el bolsillo como un talismán. La USEO la recibió esa semana. Y el caso explotó, homicidio, fraude, todo. Mi madre intentó suicidarse con pastillas en el piso vacío de Chambery. La salvaron en el clínico, pero el daño estaba hecho. Sofía y yo nos mudamos juntas a mi piso. Una tregua armada con desconfianza. Noches de confidencias falsas. Días de planes. Ella cocinaba paella sin veneno. Juraba. Y yo fingía perdón. Pero en el fondo, calculaba cuándo golpearía el siguiente. El clímax se acercó como un toro en Pamplona. Javier, acorralado, nos citó en un restaurante en el barrio de Salamanca. Botín, el más antiguo del mundo, con su olor a cochinillo asado y secretos. Hablemos, dijo por mensaje a Sofía. Fuimos las dos, yo como hermana protectora. Él llegó solo, traje arrugado, ojos rojos de insomnio. Sois unas traidoras, escupió, pero su voz temblaba. Dame tiempo. Puedo arreglarlo. Sofía lloró, actuando el papel. Yo observé, esperando. Entonces, el giro, Javier sacó un sobre. Se lo del ricino. Elena. Tengo pruebas. Una enfermera en el hospital. Te vio comprando en el rastro. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? La enfermera. Sobornada. O peor, aliada. El terror me invadió. Pero lo disimulé con una sonrisa. Pruebas. Dices. Como las que tienes de tus propios crímenes. El río. Amargo, podemos aliar. Tú y yo. Contra ellos. Contra mi familia. El diablo susurraba. Tentador. Sofía me miró. Ojos suplicantes. Y yo decidí, no. Saqué mi teléfono. Pulsando grabar.
Confiesa, Javier. Todo. Él dudó. Y entonces atacó un puñetazo que Sofía esquivó. Un forcejeo que terminó con copas rotas y sirenas lejanas. La policía llegó, alertada por el maitre. Javier esposado, gritando traición. Nosotros, libres. Pero en su mirada, vi la promesa, esto no acababa. La adrenalina de aquella noche en Botín me dejó temblando como una hoja en el viento de la sierra de Guadarrama, pero también eufórica, como si hubiera esquivado el cuerno del toro por milímetros. Sofía y yo volvimos al piso en taxi, el neón de Madrid reflejándose en sus lágrimas no derramadas. Gracias, Elena, murmuró, apretando mi mano. Fingí calidez. Pero mi mente era un torbellino, Javier sabía del ricino. ¿Cómo? La enfermera. Recordé su rostro anodino en el Gregorio Marañón. Una mujer de mediana edad con ojos curiosos que me había preguntado por remedios caseros. ¿Intuición? ¿O algo peor? ¿Una re que yo no veía? Dormí poco. Sueños fragmentados de escaleras resbaladizas y copas envenenadas. Al amanecer, llamé a Marta desde la cocina, donde el café borboteaba como mi rabia contenida. Javier tiene algo sobre mí. Ricino. Silencio al otro lado. Luego su voz. Acero templado, mierda. Elena. Eso es intento de homicidio. Si lo usa, te hunde contigo. Propuso un contraataque, hackear su correo, encontrar la prueba. Pero yo ya planeaba más profundo. La venganza no era solo legal, era psicológica. Un laberinto de espejos donde cada uno se enfrentaba a su monstruo interior. Sofía se convirtió en mi sombra inseparable, una aliada que olía a perfume caro y a miedo rancio. Juntas, revisamos sus cosas, joyas de Javier, extractos que detallaban flujos a paraísos fiscales en las Caimán. Él me prometió matrimonio, confesó una tarde, mientras doblábamos ropa en el salón con vistas a la Plaza de Colón. Pero era todo humo. Usaba mi estatus familiar para sus tratos. Estatus. Reí por dentro, qué ironía. Ella, la bastarda mimada, hablando de estatus. Le conté de Diego. No todo. Solo lo suficiente para humanizarme. Perdí el amor de mi vida por tus celos. ¿Sabes lo que es eso? Ella asintió. Ojos bajos, por eso te envidio. Tú luchaste sola, yo, siempre salvada. Pero la envidia era mutua. Un veneno bidireccional. Una noche, encontré su diario, un cuaderno de cuero rojo escondido bajo el colchón. Páginas garabateadas con furia. Elena es la verdadera hija. La que merece todo. Yo soy el error. El parche en su familia perfecta. La odio por recordármelo. Odio. La palabra me heló, pero también liberó. No era solo víctima, era verdugo en su propia tragedia. Lo usé, la confronté al desayuno, páginas en mano. Lío esto, Sofía. ¿Quieres odiarme? Bien. Pero úsalo para pelear, no para lloriquear. Ella palideció. Luego endureció, tú me envenenaste. Hipócrita. Verdad cruda. Sí. Y lo haría de nuevo. Pero ahora, somos equipo. El juicio de mi padre se acercaba como un tren de alta velocidad en Atocha. Fui como testigo, no de la acusación, sino familiar. El Palacio de Justicia en los Salesianos era un coliseo de mármol y mentiras, donde abogados con corbatas de seda destripaban almas. Mi padre, en el banquillo, me miró suplicante mientras el fiscal desgranaba cargos, homicidio involuntario de la tía. Fraude continuado. Blanqueo por 500.000 euros. Elena, dime la verdad. Me pidió en el pasillo. Voz quebrada. Mentí, la verdad es que me abandonasteis. Todos. El veredicto, 20 años. Mi madre, en la galería, se desmayó, Sofía la sostuvo. Y por un segundo, vi un atisbo de familia rota, pero real.
Javier contraatacó desde su celda provisional. Su prueba llegó por correo certificado, fotos granuladas de mí en la herboristería del rastro, más un testimonio escrito de la enfermera. Vi a la señorita López comprando ricino. Preguntó por dosis letales. Mi corazón martilleó. Marta lo vio, podemos desacreditarla. Es una adicta, con antecedentes. Pero el daño estaba hecho. Rumores en el bufete. Miradas de soslayo. Mi ascenso se congeló. El jefe baboso me llamó Elena. Discreción. No queremos escándalos. Desesperación me invadió. Esa hondonada negra donde el alma se ahoga. ¿Todo para nada? El twist mayor vino de Marta. Una noche, en su loft, con lluvia azotando las ventanas como lágrimas de Dios, me mostró un email hackeado de Javier, la enfermera es mi prima. Sobornada con 5.000. Pero hay más, tu madre pagó a alguien para drogar a Diego aquella noche en el Price. Para que te dejara. Mi mundo se fracturó. Mi madre, orquestando mi pérdida para proteger a Sofía, llamé a Sofía esa misma noche, ven. Ahora. Llegó empapada. Y le mostré el email. Su rostro se contorsionó, mamá. Lo sabía. Me lo confesó una vez. Borracha. Elena era demasiado para Diego, él merecía estabilidad. Estabilidad. Para Sofía, la impostora. La furia nos unió en un pacto de sangre. Planeamos el golpe final, una demanda civil contra Javier por difamación, usando el email como ariete. Pero yo quería más, confrontar a mi madre en su nuevo piso de alquiler en Tetuán. Un cuchitril que olía a derrota. Fuimos las dos, hermanas falsas en una procesión de venganza. Ella abrió la puerta en bata, ojos hinchados. Hijas. La interrumpimos, confiesa. Exigí. Teléfono grabando. Lágrimas. Balbuceos, quería lo mejor para Sofía. Tú eras fuerte. Elena podía soportar. Soportar. La abofeteé. El sonido ecoando como un disparo en San Fermín. Soporté por vosotros. Ahora, paga. El clímax estalló en una vista preliminar contra Javier. Él, libre bajo fianza gracias a su padre, testificó, Elena intentó matar a Sofía. Tengo pruebas. El juez, un hombre de cejas espesas y mirada de halcón, pidió calma. Mi turno, subí al estrado. Voz firme como el Tajo. Señoría, esto es calumnia. Y aquí está la confesión de la enfermera. Marta había sobornado, convencido a la mujer, un video donde admitía la falsedad por dinero de Javier. El tribunal rugió, Javier palideció. Pero el verdadero toro salió entonces, Sofía se levantó. Voz temblorosa, Javier me obligó a firmar fraudes. Y Elena. Ella me salvó. Salvada. El juez aplazó. Pero el daño a Javier era irreversible, expulsión del partido. Ruina social. Celebramos en un bar de vermú en Chueca, brindando con sidra asturiana. Pero en mis ojos, Sofía vio la duda, confías en mí ahora. Sonreí lo suficiente. Sin embargo, el pasado no suelta fácil. Esa noche, un sueño, Diego, no muerto, sino vivo en mi mente. Susurrando, la venganza te come, Elena. Desperté sudando. Y supe que el siguiente paso sería el más duro. Los ecos del juicio resonaban en mi cabeza como el tañido de campanas en la Almudena, anunciando no paz, sino una tregua precaria en la guerra que yo misma había desatado. Javier, despojado de su armadura de élite, se refugió en un ático en La Moraleja, pero los páparos sí lo acechaban como buitres a un toro herido. Mi bufete, oliendo el escándalo, me ofreció un permiso remunerado, eufemismo para desaparece. Sofía y yo nos hundimos en una rutina tensa, mañanas de café negro y planes, tardes de terapia conjunta impuesta por el psicólogo del sistema, un barbudo catalán que olía a sándalo y psicoanálisis freudiano.
El perdón es un proceso, decía él. Pero yo sabía que el mío era una ilusión, un velo fino sobre el abismo. La terapia sacó demonios. En una sesión, Sofía confesó: te odié porque mamá me decía que tú eras la elegida, la que heredaría todo. Yo era el secreto sucio. Elegida. La palabra me revolvió como un gazpacho mal batido. ¿Y por qué no lo fui? Exploté. Porque papá temía que lo supieras y nos dejaras. Dejarlos. La idea me tentó. Un billete a Barcelona o Valencia, lejos de Madrid y sus fantasmas. Pero el odio era mi ancla, pesada y oxidada. Marta se convirtió en mi oráculo. Su Loften Malasaña, un santuario de papeles y vino Rioja. La herencia de la tía, 200.000 euros. Más la casa en Toledo, calculó una noche, abriendo un sobre del notario. Es tuya, Elena. Demanda a tu madre por ocultación. Lo hice. No por codicia, sino por justicia. Quería que admitiera que yo valía algo. El proceso fue un circo, mi madre, testificando en un juzgado de lo civil en Moncloa, sollozando, todo por amor. Amor. El juez, una mujer de 50 con gafas de montura fina, dictaminó a mi favor la mitad para mí, el resto embargado por deudas de mi padre. El dinero llegó como lluvia en desierto. Pagué deudas. Compré un coche, un Seat León rojo, simbólico, y alquilé un estudio en el barrio de las Letras para escribir. ¿Escribir qué? Mi historia. Cruda. Sin filtros. Sombras familiares. Lo titulé provisionalmente. Páginas que sangraban traiciones y rabias. Sofía lo leyó a escondidas. Es brutal, Elena. Pero... ¿me pintas como monstruo? Como lo que fuiste, respondí. Ella lloró. Y por primera vez, la abracé de verdad. Lo siento. Pero los hilos sueltos tiraban. Diego resurgió como un fantasma de pasodoble. Una carta en mi buzón. Caligrafía familiar. Leí sobre ti en El Mundo. Podemos hablar. Sigo en Madrid, enseñando guitarra en un centro cultural de Lavapiés. Mi pulso se aceleró. Lo busqué en Google, fotos de él con alumnos. Sonrisa intacta. Lo cité en El Retiro, bajo el mismo olmo donde Sofía lo había robado. Llegó con guitarra al hombro, pelo entrecano prematuramente, ojos que aún ardían. Elena. Has cambiado. Más dura. Dureza. Conté todo, el veneno, los juicios, el secreto de Sofía. Él escuchó, sin juzgar. Yo también fallé. Me dejé llevar por su luz falsa. Besos bajo el olmo. No de fuego, sino de brasas. Reconciliación posible, pero marcada. El clímax final se cocinó lento, como un cocido madrileño. Javier, arrinconado, propuso un trato. Retira la demanda. Y borro lo del ricino. Lo encontramos en un café en el Círculo de Bellas Artes, rodeado de bohemios y humo de vapeo. Sofía fue el cebo, yo, la trampa. Aceptamos. Mintió ella. Él sonrió, confiado. Bien. Firma aquí. El papel, una retractación falsa. Pero en el reverso, grabado en mi mente, el plan, al salir. 2 agentes de la USO contactados por Marta lo arrestaron por obstrucción. Traidoras, gritó, mientras lo metían en el coche patrulla. Sofía se derrumbó, yo la sostuve, sintiendo por primera vez piedad. Su acabó, susurré. No se acababa. Mi madre, libre pero rota, nos visitó una tarde de otoño, hojas doradas cayendo como confeti amargo en la ventana. Trajo empanadas de la abuela, gesto de paz. Perdonadme, suplicó, arrodillada. Sofía la abrazó. Yo, no. El perdón no borra cicatrices. Mamá. Ella se fue llorando. Y esa noche, Sofía y yo bebimos hasta el amanecer, contando historias de infancia no mancilladas. Somos hermanas, con o sin sangre, dijo ella. Asentí.
Pero el duda persistía, ¿era verdad? ¿O solo supervivencia? El twist definitivo llegó con una llamada de la cárcel, mi padre. Muriendo de cáncer de pulmón. Acelerado por el estrés. Ven, Elena. Confesión final. Fui a Soto del Real bajo un cielo plomizo. El viaje en metro, un purgatorio de rostros anónimos. En la enfermería. Tubos y pitidos. Me tomó la mano, la tía. No la empujé. Se suicidó. Yo falsifiqué para quedarme el dinero. Por ti, Elena. Para darte un futuro. Mentira final. ¿O verdad? Lágrimas mías. No suyas. Adiós, papá. Murió esa noche. Y el funeral en el cementerio de la Almudena fue un requiem vacío, mi madre sola. Sofía ausente. Yo observando desde lejos. Horror. Alivio. Vacío. La venganza había ganado. ¿Pero a qué costo? Diego me esperó fuera, vuelve a casa. Elena. Consigo yo. Casa. La palabra dolía. El funeral de mi padre fue un entierro sin llanto. Solo el viento de diciembre azotando las lápidas como azotes en una procesión contrita. Madrid, envuelta en niebla navideña. Parecía burlarse, luces en Puerta del Sol parpadeando como promesas falsas. Mientras yo caminaba sola por las calles empedradas del barrio de las Letras. El peso de la urna no. Cremación barata. Solo un certificado en mi bolso como un pecado no expiado. Sofía me había llamado, no puedo ir. Demasiado dolor. Dolor. Todos lo teníamos. Un tapiz compartido de hilos negros. Regresé a mi estudio. Paredes forradas de libros que olían a tinta y a olvido, un amuno. Cela. Sus voces susurrando sobre la condición humana. Esa farsa cruel donde el alma se retuerce en nudos gordianos. Escribí furiosamente, el manuscrito de sombras familiares creció. Páginas que sangraban no solo rabia, sino arrepentimiento incipiente. Había actuado por justicia. O por el vacío que ellos cavaron en mí. Diego venía por las noches. Su guitarra un bálsamo, boleros de Serret. Mediterráneo que me hacía llorar. La venganza es un espejo roto, dijo una vez, besándome la nuca. Te corta las manos. Asentí. Pero las cicatrices las mías. Las de ellos no sanaban con besos. Mi madre se evaporó en un asilo en las afueras. Un lugar de rosales mustios y rutinas que matan el espíritu. La visité una vez. En primavera. Cuando los almendros florecían como mentiras blancas. Estaba frágil. Pelo gris recogido en moño deshecho. Ojos que ya no veían más allá del presente. Elena, ¿me perdonas? La pregunta colgaba como humo de incienso. Perdono el acto. Mentí. No el daño. Ella sonrió. Triste, fuiste mi ancla, hija. La que sostuvo el barco mientras se hundía. Ancla. Me fui con esa imagen, no hija, sino salvavidas desechado. Sofía y yo nos distanciamos. No por odio, sino por fatiga. Ella se mudó a Valencia, con un trabajo en una agencia de marketing irónico, vendiendo ilusiones que ya no compraba. Cartas esporádicas, echo de menos nuestras paellas. Yo respondía, la verdad. Pero en el fondo, un lazo invisible, compartíamos el secreto, el veneno, la supervivencia. Un día, me envió un paquete, el vestido de comunión de mi infancia, lavado y planchado. Nota, para que recuerdes que siempre fuiste la mayor. Lágrimas. No de rabia, sino de cierre. Marta ascendió en su despacho, nombrada socia tras el caso Javier condenado a 8 años. Su padre arruinado en escándalos. Tú me diste el empujón. Me dijo en una cena en Diverexo. Estrellas Michelin y vinos que sabían a victoria. Brindamos por las sombras que nos forjan. Pero su mirada, siempre astuta, vio la grieta, cuidado, Elena. La justicia deja un vacío que el diablo llena. Diablos. Los míos susurraban dudas, el ricino había sido demasiado, Sofía se recuperó.
Pero ¿y si hubiera muerto? La joya H símbolo 1 ADN. Ese monstruo de 2 cabezas. Me devoraba en noches de insomnio. El clímax residual llegó en verano. Calor sofocante como el aliento de un amante traicionado. Una exposición en el Reina Sofía, mi manuscrito. Publicado por una editorial indie de Lavapiés. Expuesto en vitrinas con luces LED. Título final, en mi cumpleaños. Solo tareas. Gente anónima lo leía. Susurrando, qué drama familiar. Una firma, Sofía. Con un hombre nuevo. Ojos cálidos. Lo lograste, dijo, abrazándome. Y Diego, a mi lado, guitarra en mano. En ese momento, bajo los focos, vi el twist definitivo. No era venganza lo que me salvó, sino la verdad. La mía, expuesta, cruda. Horas después, en el retiro, con Diego tocando Alejandro Sanz Corazón Partió, reflexioné. La familia se había disuelto como azúcar en té amargo. Padre muerto, madre olvidada, Sofía lejana. Pero yo renacía, no intacta, sino forjada en fuego. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb se convirtió en aceptación, TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG, en resiliencia. Toantin dio paso a espontaneidad, H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN, a lecciones. Caminamos bajo los olmos, manos entrelazadas. Hasta que actué, murmuré, recordando el hook de mi vida. Él sonrió y actuaste bien. Madrid, eterna y cruel. Siguió su curso, tranvías zumbando. Tapas en barras abarrotadas. Sueños pisoteados en aceras. Yo, Elena López, ya no era sombra. Era luz, quebrada pero propia. La venganza había cobrado su precio irrevocable, como un tatuaje en el alma, pero en sus ruinas, planté un jardín. De justicia, no perfecta, sino real. Y en las noches quietas, cuando el viento traía ecos de flamenco desde Triana lejana, susurraba apagaron. Y yo, viví. Epílogo breve, 1 año después. Casada con Diego en una ceremonia civil en el ayuntamiento. Sofía como testigo. Mi madre, desde su asilo, envió flores. No perdón total, pero paz. La vida, esa comedia trágica, continuaba. Y yo, al fin, en el centro del escenario,